Buenos días, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya estamos grabando. Y el guioncillo que vamos a ver para la clase de hoy es este de aquí, ¿vale? Vamos a terminar con la parte de intersección plano-plano, que como veréis es simplemente realizar la intersección recta-plano un par de veces. Luego volveremos a hablar un poquito de las rectas notables en un plano. Vimos el otro día con qué significaba tener una recta que fuera horizontal o frontal. Y ahora vamos a ver qué significa tener una horizontal dentro de un plano o una frontal dentro de un plano y por qué esas rectas son relevantes. Y luego pasaremos a proyecciones auxiliares. Primero, simplemente operación de determinación de elementos en proyecciones auxiliares. Y segundo, que no creo que me dé tiempo, es el por qué esas operaciones, esas proyecciones auxiliares me permiten colocar los elementos en posiciones favorables. ¿Vale? Os recuerdo también que ya tenéis subido el PDF de recursos de sistemas. Una ventaja que tenéis este año es que la asignatura entera está dada el año pasado y grabada el año pasado, con lo cual pues ya os he puesto el PDF en el que tenéis prácticamente el cuadernillo entero resuelto en clases del año pasado. Conforme vayamos resolviendo ejercicios en la clase de este año, pues iré añadiendo enlaces y fotos y lo que sea. Venga, entonces vamos a intersección de plano-plano. En este caso me han dado dos planos, un plano pi sub 1 que está definido por dos rectas R y S en una posición cualquiera y otro plano pi sub 2 definido por otras dos rectas F y H que en este caso no están en posición cualquiera, pero podrían haber estado en posición cualquiera y me hubiera dado exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros estamos intentando determinar esa recta intersección. Nosotros estamos intentando determinar una recta intersección que es la intersección entre este plano de aquí, pi sub 1, y el plano pi sub 2, que estará pues por aquí donde sea, ¿vale? Recordar que los planos son infinitos y lo único que estoy haciendo aquí es hacer una representación de qué pinta podría tener esto en tres dimensiones, ¿vale? Y nosotros tenemos dos filosofías para resolver. Una que es la que a mí me parece más sencilla y es la que voy a emplear, y otra que es pues, también conceptualmente muy sencilla y en ocasiones particulares pues puede ser un trazado muy cómodo, pero pues añade muchas más líneas por la que ir dando vueltas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos este plano y este plano, como hemos visto, lo tenemos dado por aquí una recta R en el espacio y también lo tenemos dado por una recta S en el espacio. ¿Vale? Tenemos R en el espacio y S en el espacio. Y exactamente igual tengo aquí este plano pi sub 2 que está determinado por una recta F en el espacio y una recta horizontal en el espacio. Fijaros que en esta figura de análisis la recta F y la recta H, ¿dónde están? Pues a saber, no sé dónde están los planos de proyección, no tengo ni idea de dónde andan, yo simplemente sé que ahí tengo una recta que en alguna proyección se ve como frontal y una recta que en alguna proyección se ve como horizontal. No tiene más. Entonces, ¿cómo podemos determinar esta recta I? Pues fijaros que esta recta I me queda determinada si yo determino cualquier pareja de estos puntos. Tengo este punto I sub S, o este punto I sub R, o este punto I sub H, o este punto I sub F. Si yo determino la intersección de cualquier recta con el otro plano, fijaros que yo aquí tengo I sub S, I sub R, I sub H e I sub F, donde, insisto, me da igual que sean frontales, horizontales o lo que sea, lo único que estoy haciendo es determinar esos puntos de intersección, pues I sub S, que es la intersección de la recta S con el plano pi sub 2. ¿Vale? I sub R es la intersección de la recta R con el plano pi sub 1. Esto tenía que estar en negro. Ahí. I sub R con el plano pi sub 1. Y lo mismo me sucede aquí con el plano pi sub 2, perdón. Y lo mismo me sucede aquí. Si yo determino las intersecciones de mi horizontal o mi frontal con el plano, con el otro plano, pues yo tengo 4 puntos que pertenecen a la recta que yo estoy buscando. Evidentemente no tengo que sacar los 4. Con sacar 2 cualesquiera me vale. Entonces fijaros que lo único que tengo que hacer es hacer 2 problemas de intersección recta-plano y cuando haga esos 2 problemas de intersección recta-plano tendré 2 puntos que pertenecerán a la recta intersección entre esos 2 planos. ¿Vale?
no tiene más misterio. Ese es el procedimiento de resolución, primer procedimiento de resolución. Entonces, pues por ejemplo, coloco aquí un plano pi auxiliar 1 sobre la recta R, determino este 1 segunda y este 2 segunda, 1' está aquí, 2' está aquí. Esta es la I12, por ejemplo, voy a llamarlo, y eso me determina ahí el punto y su R. Repitiendo sin más el mismo procedimiento de intersección recta plano que hicimos varias veces ayer. Siempre es la misma, ayer no, el último día. Siempre es la misma idea. Plano proyectante que contenga la recta. Esto cortará a F y a H en dos puntos por aquí, 1 y 2, cuya otra proyección yo puedo determinar. Y ahora esta intersección 1, 2 y esta recta R son coplanarias, con lo que su intersección aparente es una intersección real y yo determino ese otro punto de intersección real. ¿Vale? Y ahora es repetir el mismo proceso para cualquiera de las otras rectas. Puedo o bien intersectar S con el plano que forman F y H, o bien puedo intersectar F con el plano que forman R y S, o bien puedo intersectar H con el plano que forman R y S. Me da exactamente igual que el procedimiento es el mismo. Voy a coger, por ejemplo, aquí esta recta que pertenece al H' y voy a colocar aquí un plano auxiliar 2. Y esto intersecará a R en un punto que llamaré 3', intersecará a S en otro punto que llamaré 4', el punto 3 pertenece a R, 3 segunda, el punto 4 pertenece a S, y esto se me va a tomar viento, 4 segunda, esta será la I entre 3 y 4, que me determina el punto y su H. Aquí tendré la proyección segunda, y si bajo aquí, tendré la proyección prima. E insisto, podría haber cogido cualquier pareja de elementos. Me da exactamente igual. ¿Vale? Esta es I3, 4 segunda, que me queda aquí como I3, 4 prima. Y por lo tanto, entre los dos puntos de intersección que he determinado, tendré la recta I que me han pedido. Perdona una cosa, Dime. que yo no sé los demás, pero a veces lo veo un poco borroso y no hay Pues cosas que no puedo eso es distinguir. problema de conexión. No poco puedo hacer. No, yo también lo veo mal. Insisto, son problemas de conexión. No puedo hacer nada más que si me paro un rato se acaba viendo bien o no. Sí, No, va a ratos. Hay a veces que se veces ve se ve bien y otras muy no. bien y otras veces se ve súper borroso. Es que no puedo hacer nada porque, insisto, el problema es, hay algún tipo de problema de ancho de banda con la conexión y no se acaba de ver bien. Luego, cuando repaso para la grabación, se ve bien. Es que no puedo hacer más, de verdad. Si hay alguna cosa que no veis, me decís, oye, para un segundito, repíteme esto, pero poco más puedo hacer porque es que si la conexión no funciona bien, pues es lo que hay. ¿Vale? Vale, pues Al puedes final, hacer un poco más. conceptualmente, la idea es simplemente la misma. Tienes que saber cómo hacer intersección recta-plano. Intersección recta-plano es una cosa que necesitas saber hacer y lo que te digo es que la intersección entre dos planos no es más que hacer intersección recta-plano dos veces. O bien S con el plano 2, o bien R con el plano 2, o bien H con el plano 1, o bien F con el plano 1. Es hacer ese problema dos veces. Si haces cualquier pareja de esos, te van a salir 4 puntos que están alineados y la única cuestión es pues, sacarse esos 2 de esos 4 puntos cuales quieras, te determina esta recta intersección entre los dos planos. Si tienes claro el concepto, cómo sea el trazado en un ejercicio en concreto, es simplemente ser sistemático.
te olvidas, en este caso, la primera parte, te quedas con R, F y H y te olvidas de S para nada, haces la intersección. Y luego, pues por ejemplo, te quedas con S, te olvidas de R y haces exactamente lo mismo y determinas la intersección de S con la recta y te olvidas de todo lo demás. Ese es el procedimiento, ese es el concepto. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? Sí, yo sí. 3 Dime. doble prima y 4 doble prima, ¿dónde han La cortado? idea es que yo he colocado un plano proyectante aquí sobre H, ¿vale? Entonces, si yo sigo el procedimiento de funcionamiento que tenemos aquí para la determinación de intersección recta-plano, yo lo que hago es un plano auxiliar de tal manera que H pertenezca a ese plano auxiliar o el plano pertenezca a H, que sabemos que la pertenencia es simétrica. Yo tengo ese plano auxiliar que pertenezca y de hecho te digo que lo que haces es que la proyección prima de este plano que está colocado proyectante es igual a H', ¿vale? Tú lo que tienes aquí es que tú tienes esta horizontal colocada aquí, este plano está colocado horizontal y tú lo que dices es, bueno, pues yo voy a colocar este plano de acá que es proyectante y que contiene a esa horizontal. Ahora, una vez tú tienes este plano proyectante de acá, tú lo que dices es las intersecciones con mi recta S, que estará por aquí, y mi recta R, que está por aquí, son inmediatas. Son este punto 3, que es igual a la intersección del plano auxiliar con la recta R, y tienes el punto 4 en el espacio, que es la intersección entre el plano auxiliar verde y la recta S. Entonces, 3 pertenece a R, lo subes a R segunda, 4 pertenece a S, lo subes a S segunda. Y eso te determina esta intersección 3, 4, la recta entre 3 y 4, que es igual a la intersección del plano auxiliar este que acabamos de determinar con el plano pi1, que es el que determinan R y S. ¿Vale? Vale, vale. Muchas gracias. Venga, perfecto. ¿Alguna duda más? Vale, pues esta sería una manera de hacerlo, que es simplemente decir, bueno, pues yo hago intersección recta plano 2 veces y eso me permite determinar esa intersección entre esos dos planos. Fijaros que lo que os decía, si yo determino, y esto está moderadamente bien trazado, esta intersección S segunda me debería quedar alineado con esta intersección S' y la intersección con F que me queda a tomar viento también me debería quedar enlazada, alineada, ¿vale? Cualquiera 4 que coloque, pues me va a quedar ahí. Y si me dan un problema que está hecho como este en pizarra, que está colocado un poco como caiga, pues las intersecciones me pueden quedar más o menos cómodas. Si me dan un problema que está un poco pensado, pues si las 4 intersecciones me quedan en una posición bonita, pues puedo coger cualquiera de las 4, ¿vale? Esta es la opción número 1, es la opción que es más cómoda, fijaros, a mí me parece más cómoda. ¿Por qué? Porque fijaros que al final lo único que tenemos es esta raya que va entre unos 2 y esta raya que va entre 3 y 4. Con 2 líneas hemos calculado esa intersección. Hay mucha nomenclatura por detrás, hay mucho concepto por detrás, tengo el plano auxiliar, la intersección, etcétera, pero como hemos dicho, la intersección recta plano la tenemos que tener absolutamente clara. Entonces no es más que pues, tener ese concepto que tenemos que tener absolutamente claro y aplicarlo para poder determinar esa solución, ¿vale? Entonces esa es la opción número 1. La opción número 2, también lo podéis hacer así y puede resultar más o menos cómodo, es si yo tengo aquí este plano pi1 y lo que estoy buscando es esta intersección de acá, que estábamos diciendo, yo tengo esta intersección, tengo el plano pi1 en el espacio y tengo este otro plano pi2 en el espacio. Y los tengo definidos como sea. Otra de las cuestiones que yo puedo hacer, y lo que pasa es que este es un trazado que contiene muchas más líneas que el anterior, es decir, bueno, pues en vez de utilizar las rectas que a mí me han dado para determinar pi1, a lo mejor pi1 me lo han dado por 3 puntos o lo que sea, yo lo que hago es cortar por un plano auxiliar que sea bonito. ¿Qué va a ser? Va a ser proyectante y además lo voy a hacer, que a mí me parece que es como se ve mejor, horizontal.
Eso me determinará aquí una horizontal 1 y otra horizontal 2, donde la horizontal 1 pertenece a pi sub 1 y la horizontal 2 pertenece a pi sub 2. Y esas dos horizontales van a ser coplanarias porque pertenecen al mismo plano auxiliar. Y entonces eso me va a dar aquí esta intersección, este punto de intersección entre 1 y 2. ¿Vale? Ese procedimiento es bastante cómodo. Yo puedo calcular una horizontal en un plano y una horizontal en el otro plano. Y eso me da, si las hago a la misma altura, en el mismo plano proyectante auxiliar horizontal, pues eso me da un punto de intersección. ¿Qué pasa? Que todas las horizontales de plano son paralelas. Esta horizontal de aquí es paralela a esta de aquí. Y esta horizontal de acá, voy a pintar las horizontales del otro plano más oscuras para que se vea un poco distinto. Esta horizontal de aquí es esta otra de aquí y esta horizontal de acá pues es paralela a esta de acá. Entonces, si yo determino otra pareja cualquiera de horizontales, que fijaros que es mucho más sencillo determinarlo que la primera, porque son paralelas, ¿vale? Todas las horizontales de plano son paralelas, pues eso me da aquí otro punto de intersección. Ese punto de intersección y su 3 lo voy a llamar, y ya tengo esa intersección determinada, ¿vale? Entonces, esta metodología pues también puede ser cómoda, pero requiere bastantes más líneas. Entonces, vamos a dar aquí un plano pi sub 1 que está determinado por R y S. Y voy a pintar aquí, pues por ejemplo, esto es R segunda. Y esto es S segunda. Donde esto es R'. Y esto es S'. Por ejemplo, ¿vale? Y ahora voy a dar otro plano por acá, que está determinado por una recta A y una recta B. Y aquí está determinado pues por una recta B y una recta A. ¿Vale? Esto está colocado completamente al azar, con lo cual pues a saber si esto tiene alguna pinta, algo que tiene buena pinta o no. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, yo puedo colocar un plano horizontal donde a mí me dé la gana. Yo puedo llegar y decir, bueno, pues yo sé, voy a hacer, por ejemplo, acá. Y la cuestión es que si lo hacéis en alguna de las intersecciones aparentes, tenéis que bajar menos líneas y esto puede resultar más cómodo conceptualmente. Pero lo voy a colocar en un punto cualquiera, en una posición cualquiera. Yo coloco aquí un plano horizontal, proyectante, auxiliar, 1. ¿Vale? Donde a mí me dé la gana, en cualquier lugar. ¿Vale? Y ahora lo que dices es, bueno, pues tenemos una serie de intersecciones ahí. Yo tengo este punto 1 y efectivamente esto se me va a ir. Voy a poner B más para abajo simplemente porque esto no se me vaya al absoluto infinito. Porque si no, a saber cómo me va a quedar esto. Yo tengo ahí un punto 1 que es igual a la intersección entre B y mi plano auxiliar este de aquí. Y ahora lo que voy haciendo es voy determinando estas intersecciones y las voy numerando, ¿vale? Pues tengo el punto 1, determino 1 segunda y determino aquí 1'. Ahora determino aquí 2 segunda y aquí determino 2'. ¿Vale? Y esto lo que me determina es la horizontal que va entre este punto 1 y este punto 2. Horizontal del plano 2, pues lo voy a llamar horizontal pi2. Lo voy a llamar así, por ejemplo. ¿Vale? Repito el mismo proceso con R y con S. Voy a obtener un punto 3, que será la intersección con R,
que me dará como por aquí, más o menos. 3', y hago un punto 4 que pertenecerá aquí a S, y esto me va a quedar, voy a inclinar un poquito S para que esto me quede un poco distinto. Y claro, todos los que estáis haciendo esto sin tener un borrador para poder mover las cosas, os estáis cagando en toda mi familia. Y yo lo entiendo completamente, no creáis que no lo entiendo. Y venga. Y pongamos que ese sería 4'. De tal manera que lo que estamos diciendo es que aquí yo tengo una horizontal que pertenece a pi sub 2 segunda y colocado encima tendré una horizontal, he cruzado los colores, pero bueno, me lo perdonáis, que pertenece a pi sub 1 segunda, cuya otra proyección pues me queda como por acá. ¿Vale? De forma que yo tengo ahí dos horizontales que pertenecen al mismo plano. Y, por lo tanto... Perdón. Dime. Era si podía volver a repetir así rápidamente lo que ha hecho. Es que se me ha cortado, o sea, se me ha cortado y no veía nada. Vale. Lo que estamos haciendo es decir, si yo cojo estas cuatro rectas y corto por un plano horizontal, ¿vale? Este plano, la particularidad que tiene es que es perpendicular a la dirección de proyección. Si yo cojo esta dirección de proyección, lo tengo aquí como perpendicular. Yo tengo la intersección con AB, me da un punto 1 y un punto 2 que me determinan la horizontal del plano AB. Y la intersección con R y S me da un punto 3 y un punto 4 que me da la horizontal del plano RS. ¿Sí? ¿Eso lo vemos claro? Sí, Bueno, sí. pues si nosotros hacemos eso, estas dos horizontales que yo tengo ahí me determinan, como son coplanarias, porque están las dos a la misma altura, me determinan aquí un punto de intersección, voy a llamar aquí I1, cuya otra proyección me quedará por aquí, I1 segunda, que pertenece a la solución. ¿Vale? Es lo que estamos haciendo aquí. Yo tengo aquí un libro abierto y lo que digo es, bueno, pues si corto el libro abierto por una horizontal, la que a mí me dé la gana, pues eso me determina... Voy a dar un segundito, darme un segundo, voy a desenchufar y desenchufar la cámara, a ver si deja de saltar tantísimo. A ver. Vamos a ver. Yo cojo este libro abierto y lo que hago es corto por una horizontal, la que sea, ¿vale? Y lo que hago es determinar las dos horizontales que están a esa altura y eso me da ese punto de intersección. De esa manera, si yo determino esas dos horizontales que pasan por ese punto de intersección, tengo uno de los puntos que pertenece a la recta intersección entre esos dos planos. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Estamos viendo lo que está pasando? Sí, sí. Vale, pues ahora lo único que tengo que hacer es repetir este mismo proceso a otro nivel diferente. Lo que pasa es que una vez que yo conozco ya la dirección de la horizontal del plano 1 y la dirección de la horizontal del plano 2, no tengo que andarme sacando tantos puntos de intersección. Yo simplemente lo que hago es irme a otra altura cualquiera. Por ejemplo, puedo coger la altura a la que están aquí un punto A que pertenece, voy a ponerlo en, vamos a ver colores que tengo por aquí que no haya utilizado. Tengo el verde oscuro, por ejemplo. Voy a coger aquí un punto 5 que sea exactamente igual a un punto... esto no sé, lo tengo... a un punto 6. ¿Vale? Segunda. Donde lo que digo es que 5 pertenece a A y 6 pertenece a R. ¿Vale? Pero lo que tengo es que esos dos puntos están a la misma altura. 5 pertenece, hemos dicho, a A y 6 pertenece a R. ¿Vale? Esos dos puntos están a la misma altura porque tienen aquí una pertenencia aparente. Si ahora me bajo esos dos puntos y digo, vale, pues 5 pertenece a A, aquí tendría mi punto 5', y 6 pertenece a R, pues aquí tengo mi punto
6', ¿vale? Ahora yo puedo hacer paralelas a las horizontales por 6 que pertenece a la recta RS. Hago una paralela que lleve la dirección de la recta que pasa por 3, 4, es decir, obtengo esta paralela de aquí. Tengo esta horizontal por 6, que es paralela a esta. Y ahora por 5 hago esta paralela, que la llamaré horizontal por 5, que es paralela a la otra de ahí. Eso me determina ahí este otro punto de intersección, ese I2, y por lo tanto ya tengo determinada la recta intersección. ¿Vale? Esta es la recta I', y ahora, pues si cojo este punto de intersección y me lo subo aquí a una horizontal, I2 segunda, fijaros que I2 tiene que estar al mismo nivel que 5 y 6, porque lo que he hecho ha sido coger la horizontal por 6 y la horizontal por 5, y con eso ya tengo determinada aquí la recta I segunda. ¿Vale? ¿Es un fregado? Pues sí, tengo ahí muchas rectas dando vueltas, tengo muchas más líneas dando vueltas, pero quizá conceptualmente el concepto es más sencillo. Lo que estoy haciendo es coger un libro abierto, cortar con un plano horizontal, ver la dirección de las horizontales en un plano y la dirección de las horizontales en el otro plano, intersección, y hago paralelas pues a cualquier otra altura, en este caso he hecho a una altura un poquito más arriba, y eso me determina otro punto de intersección. ¿Vale? Visto el concepto, el trazado, insisto, puede ser más complicado o más fácil. Esto, por cierto, es de la explicación anterior, ¿no? La I34, sí. Esto es de la explicación anterior, así que lo voy a borrar. Pero esa es la idea que tenemos ahí. Fijaros que no es más que hacer dos planos auxiliares y a partir de ahí pues puedo sacar la dirección de la intersección. A mí me gusta más la otra, pero fijaros que si os dan un problema de tal manera que os dan ya directamente las direcciones de las horizontales, pues esta resolución puede ser más o menos sencillota. ¿Alguna duda más? Yo me he perdido cuando has empezado a hacer las paralelas. Vale, lo que voy a hacer es lo de siempre. Cuando tenemos un concepto que es más o menos complicado, lo que voy a hacer es lo voy a separar para que lo veamos más sencillo. Y de hecho, lo que voy a hacer es, voy a hacerte este mismo problema en una posición, con unos datos favorables, de tal manera que tendría sentido hacer el problema de esta manera. Voy a borrar. ¿Alguna pregunta antes de que borre y que repita el proceso en una posición más favorable? ¿A la de 1, a la de 2, a la de 3? No, pues borro. Vale, tú imagínate que después de un rato tú has llegado ya a que tienes una H1 por acá que pertenece al plano Pi1 y has llegado a una H2 que pertenece al plano Pi2. Vale, tú has trabajado un rato y has llegado a eso. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora cada uno de estos planos lo tienes definido también pues, por otras rectas. Por ejemplo, aquí tienes esta recta R segunda y esta recta R'. Y ahora tienes este otro plano definido por acá, por esta recta A segunda, y aquí lo tienes definido por esta recta A'. Como sea, tú has llegado a esta conclusión, has trabajado un rato y tienes ese problema. De la primera, de esta solución que tú estás buscando, tú ya conoces en realidad este primer punto de intersección I', que está colocado aquí. Prima y segunda. Y te olvidas de todo lo demás. Al final lo único que te queda son las direcciones de las horizontales y una recta para cada plano, sin fijarte en ninguna otra cosa.
Vale, pues ahora lo que dices es, yo voy a colocar otra vez horizontales y frontales y las colocas a una altura diferente. Las puedes colocar aquí arriba, en el punto de intersección aparente que tendrá dos intersecciones diferentes. O las puedes colocar en otra posición distinta. Y tú dices, bueno, yo voy a hacerme aquí una H3 segunda que coincida con una H4 segunda. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es decir aquí, bueno, pues yo hago esta horizontal 3 a esta altura y hago esta horizontal 4 a esta altura. ¿Vale? Las impares pertenecen al piso 1, las pares pertenecen al plano piso 2. ¿Sí? ¿Tú eres capaz de determinar las otras proyecciones de esas horizontales? Fíjate que sí, que es más o menos inmediato, porque tú tienes aquí este punto de aquí, que voy a ponerle otro nombre distinto, para que esta vez quede más distinto. Tienes este punto R segunda, cuya proyección prima puedes determinar de manera inmediata. Este es el punto R'. Y tienes este otro punto de acá, A segunda, cuya otra proyección puedes determinar también fácilmente, que es esta A'. ¿Vale? Simplemente bajándote los puntos en este punto. Y ahora, ¿qué es lo que te digo? Si tú tienes un plano, el que sea, este plano de aquí, y tú tienes una horizontal del plano, pues fíjate que esta recta de aquí es una horizontal del plano, todas las demás horizontales del plano son paralelas. Y no importa cómo las proyectes, tú siempre las vas a ver paralelas. De tal manera que si tú tienes que esta es tu horizontal de plano, pues todas las demás horizontales de plano que tú puedas tener van a ser paralelas. Entonces tú tendrás aquí esta horizontal de aquí, va a ser paralela a esta de acá. Aquí tendrás la H4 que pasa por A, donde se supone, insisto, que esto es una paralela, ¿vale? Me ha quedado un poquito junto. Y tendrás la H3 paralela que pasa por R. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que estas dos horizontales son coplanarias porque están las dos a la misma altura, por lo tanto estas dos horizontales me determinan aquí este punto I2', cuya otra proyección también es inmediata y me da ese I2 segunda. Y por lo tanto ya tengo dos proyecciones de mi recta intersección, esta de aquí y prima y segunda. ¿Vale? ¿Visto más claro así? Sí, muchas gracias. Fíjate que este problema, insisto, conceptualmente es muy sencillo. Lo único que estás haciendo es coger planos horizontales. Y exactamente igual que lo has hecho horizontales, lo podías haber hecho frontal. Me da exactamente igual. Lo podías haber hecho con cualquier plano paralelo. De hecho, lo podías haber hecho con cualquier plano proyectante, pero ahí ya sí que si coges una cosa que no sea paralela a nada, es un coñazo. Si tú cortas este plano de aquí por cualquier plano o sus paralelos, todas las intersecciones son paralelas. Entonces, en ese sentido, da igual qué plano cojas, pero conceptualmente se ven muchísimo mejor desde mi punto de vista si coges planos horizontales. Entonces, en ese sentido, esta metodología es muy conceptualmente clara, que es lo que estás haciendo, pero como has visto en el otro lado, son millones de rayas y nadie te garantiza que las horizontales que te vaya a dar tu problema tengan una posición más o menos favorable. Mientras que la metodología de hacer intersección recta plano dos veces, pues quieras que no, es más universal, por así decirlo, por aquello de que simplemente es, pues coges intersección recta plano una vez, otra vez, te da dos intersecciones y ya está. Y son dos líneas, literalmente, hay mucha nomenclatura, pero son dos líneas, en oposición a esta que fijaros, pues que he tenido que añadir 3 o 4 líneas adicionales, a menos que me den los planos ya en una posición más o menos favorable. Venga, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, voy a borrar y pasamos a lo siguiente. Bueno, pues como veis aquí, esta metodología me ha requerido determinar una horizontal de plano para mi plano PIS1 y para mi plano PIS2. Pues simplemente, si quiero utilizar esta metodología o, como veremos más adelante, si quiero hacer cambios de plano eficientes, la determinación de las rectas notables del plano
es algo que es bastante importante. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a decir es, bueno, yo voy a coger aquí R segunda y por acá, pues, R' y voy a coger una S segunda y por aquí voy a tener una S', ¿vale? Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a caracterizar las rectas notables pero ahora, en vez de simplemente pensar en horizontales o frontales las que sea, vamos a pensar en horizontales o frontales que pasen, que pertenezcan a un determinado plano, ¿vale? No voy a pensar en si una recta, como es esta de aquí, está en una posición favorable, que es una horizontal, en este caso, sino que voy a pensar es qué direcciones tienen las horizontales de estas rectas. Entonces, bueno, este problema ya lo hemos resuelto y la cuestión es, por ejemplo, ¿qué pasa si me piden las horizontales que pasan por este punto P segunda, P'? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues fijaros que para poder determinar las direcciones de horizontales, frontales, etcétera, yo tengo que utilizar parejas de puntos. Yo no puedo determinar directamente la horizontal que pasa por P, porque la horizontal que pasa por P corta R y corta S en el mismo punto P, con lo cual, pues mal vamos. No tengo manera de operar directamente. Entonces tengo dos opciones. O bien me calculo una horizontal y frontal en cualquier otro lugar, y después me llevo paralelas en la dirección de P, o bien me calculo otra recta cualquiera que pertenezca al plano, pues cojo una pareja de puntos aquí la que sea, con su pareja de aquí puntos la que sea, obtengo una recta T, por ejemplo, que pertenezca al plano, y ahora ya sí puedo determinar las horizontales y frontales de esa manera. Venga, votación con paralelas. ¿Cuál preferís que utilice, que determine? Para determinar lo que estoy buscando, insisto, me están pidiendo la horizontal por P y me están pidiendo la frontal por P. Esas son las dos metodologías que a mí me están diciendo. Vale. Bueno, pues voy a utilizar, parece que va ganando, con otra recta del plano. Entonces, lo único que hago yo es decir, vale, pues voy a hacerme otra recta del plano, la que a mí me dé la gana. Pues cojo este punto A, por ejemplo, segunda, A', y cojo este otro punto de acá, B segunda, B'. Y tengo esta recta T segunda, T'. ¿Vale? Fijaros que esto es más o menos trivial. Cojo cualquier pareja de puntos que a mí me dé la gana y ahora me digo, vale, pues el punto B pertenece a S, el punto, voy a ponerlo bien puesto, el punto A pertenece a R, el punto B pertenece a S y lo único que digo es, vale, pues entonces yo tengo una recta T a la que pertenecen tanto A como B. Por lo tanto, este plano pi, que a mí me lo daban definido en este caso por una recta R y una recta S, pues ahora incluye también una recta T. ¿Cierto? ¿Alguna duda hasta ahí? Vale, pues una vez que tengo eso, lo único que digo es, bueno, pues entonces si yo quiero la horizontal por P, esta será la horizontal por P segunda, que corta aquí en un punto 1 segunda, cuya proyección 1', pues me queda, a saber dónde. Oye, estoy viendo que esta recta me ha quedado increíblemente parabólica. Voy a hacer una cosa, voy a borrar esto, voy a girar esto un poquito para que esto me quede otra vez en una posición más o menos favorable, porque si no, no vais a ver nada y al final pues me acabáis maldiciendo con toda la razón. Esto es S segunda y lo que yo estoy diciendo es que venga, este punto A me cae aquí y este punto B me cae aquí, de tal manera que mi recta T es esta de aquí. ¿Vale? Prima. Y ahora, lo que yo digo es que esto hace que el punto 1, que pertenece a T, me caiga aquí y yo ya tengo mi horizontal de plano que me queda esta recta de acá tan inclinada. ¿Vale?
horizontal prima. ¿Correcto? La posición de los elementos me da un poco igual. Al final lo único que tú tienes es que coges una recta cualquiera T y aquí lo que he dicho es cualquier punto A que pertenezca a R y cualquier punto B que pertenezca a S. La idea es cogerlos para que las dos proyecciones me queden más o menos bien colocadas. Yo tampoco he tenido demasiado éxito en esa circunstancia, pero bueno. Y entonces lo que dices es, bueno, pues si en esta circunstancia tú coges una horizontal, es decir, una perpendicular a la dirección de proyección, pues tienes que el punto 1 pertenece a tu recta T y también pasa por P, pues eso te determina ahí esa horizontal de plano. Exactamente igual, si tú coges aquí perpendicular a la dirección de proyección, coges esta frontal por P segunda, ¿vale? Perpendicular a la dirección de proyección, tendrás aquí este punto 2, prima, y por aquí tendrás 2 segunda. Esto es un truco, entre comillas, que es también bastante útil. Imaginaros que vosotros habéis dicho, venga, yo he determinado 2. Vas a determinar la otra proyección del punto 2 y te das cuenta que tu recta T no la has alargado lo suficiente como para determinar cómodamente esa intersección con 2. Pues lo que hacéis es, como estáis ya con la escuadra y el cartabón y habéis colocado vuestra escuadra para determinar ese elemento, hacer la rayita de donde va a caer 2 y una vez que ya la tengáis colocado, alargáis la recta T hasta que os determine dónde tenéis ese punto de intersección. Y así no tenéis que soltar el paralelismo que tenéis determinado para sacaros alargar la recta T lo suficiente y después volver a hacer otra perpendicular a la F sub P o paralela a la dirección de proyección para volver a determinaros dónde está 2. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que siempre podéis hacer esa rayita y eso ya os predetermina de alguna manera donde tenéis colocados esos elementos. ¿Vale? Y puede ser más sencillo trabajar un poquito así, de esa manera. Vale, bueno, pues ya tenéis ahí ese punto 2 y vuestra frontal, por lo tanto, por P será ese elemento de aquí. Tú dices 2 pertenece a T y lo que tenemos es que pues 2 pertenece a la frontal y 1 pertenece a la horizontal. No tiene más misterio, es simplemente cuestión de determinación de rectas horizontales y frontales de plano. Y si me dan un punto que pertenezca a las dos rectas que me dan, pues puedo hacer lo que he hecho aquí de determinar una recta tercera a la que me dé la gana, o podría haber determinado cualquier horizontal por cualquier posición y simplemente determinar paralelas. ¿Alguna duda por aquí? Yo, la recta horizontal en la proyección de abajo, ¿por dónde va? ¿Por dónde pasa? Es que no veo muy Yo bien. he hecho que la horizontal, lo que estoy diciendo aquí es, venga, vamos a pintarlo bien. Lo que estoy diciendo es que la horizontal por P pasa, está definida por el punto P y por el punto 1. ¿Vale? Pasa por el punto P y por el punto 1, donde 1 pertenece a T y el otro punto de paso es el punto P. ¿Vale? Ah, vale, o sea, Entonces, pasa por 1' y P'. correcto. Vale, vale. ¿Vale? Vale, gracias. Yo siempre me precoloco estas figuras y luego hago un pequeño giro en algún momento durante la clase y en vez de quedar todo más o menos claro se me va a tomar viento todo. Yo es que pensaba que me ibas a decir que lo hiciera por paralelas en vez de por recta auxiliar. Bueno, en fin. La cuestión es, ¿siempre es el mismo concepto? ¿Tú quieres determinar una horizontal? Pues la colocas aquí y ahora que conoces que esta horizontal, que corta la recta T en el punto 1 y que corta a R y a S en el punto P, pues por el punto 1 y por el punto P. ¿Vale? Y con esto ya hay gente que se está yendo de la clase. Bueno, ¿alguna duda más? Perdona, ¿puedes Dime. repetir a partir de cuando saca el punto 2? Sí. Tú dices ahora, ya has determinado la horizontal. Ahora lo único que tienes que hacer, ¿el proceso para la horizontal lo has entendido? Sí, sí, eso sí. Vale. Pues hacer lo mismo. ¿Vale? Horizontal, pasa por el punto P y por el punto 2, bajas la proyección al punto P y al punto 2. ¿Vale?
Es exactamente lo mismo. O sea, si habéis entendido el proceso para una... me estoy cargando esta mesa a base de girar esto. Si habéis entendido el proceso para una horizontal de plano, fijaros que el proceso para la horizontal de plano es lo mismo, pero en las otras dos proyecciones. Al final tú lo que estás diciendo es que tú tienes aquí una recta que es paralela a este plano de proyección y aquí tienes una recta que es paralela a este plano de proyección. Haces lo mismo. Haces que pertenezca al plano, la intersección, esta recta FP, está definida por el punto P y por el punto 2, donde 2 pertenece a T y el punto P es la intersección de R y S. ¿Visto? Sí, sí, muchas gracias. Vale. Pues esta es la idea, no tiene mucho más. Si me dan el plano por otras circunstancias, pues me dicen... Voy a borrar, si nadie tiene ninguna pregunta más, a la de 1, a la de 2, a la de 3. Si me dan el plano por otras circunstancias, pues tendré que determinar las frontales u horizontales pues de la misma manera, ¿vale? Al final siempre es el mismo concepto. Imaginaros que me dan aquí A segunda, B segunda, C segunda, B prima, A prima y C prima. Y me dan P segunda. Y me están pidiendo las horizontales por P y las frontales por P. Y además en este caso ni siquiera me dicen cuál es la otra proyección del punto P. Pues el concepto es el mismo. Tengo la recta AB, segunda, con su recta AB', ¿vale? Y tengo la recta BC, voy a poner en otro color, segunda, con su proyección prima. Pues lo único que hago es decir, bueno, pues yo puedo determinar aquí una horizontal perpendicular a la dirección de proyección que contenga P, horizontal por P segunda, y una vez más tengo un punto 1 que pertenece a la recta B prima segunda y tengo un punto 2 y por lo tanto tengo ahí la horizontal por P' y me puedo determinar P'. ¿Vale? Misma idea, mismo concepto, aunque me den el plano definido por 3 puntos, pues por 3 puntos pasan, tengo ahí 3 rectas sin necesidad de hacer nada más, horizontal que contenga P, en 1 en la recta AB, 2 en la recta BC, lo bajo y saco la horizontal. Y una vez que tengo la otra proyección, pues tendré aquí la frontal y tendré este punto 3 y este punto 4, donde 3 pertenece a la recta B y 4 y más me vale que esto me quede que pase por P, porque si no estoy haciendo algo muy mal. A ver, esto está aquí. ¿Qué narices? 4 segunda. ¿Vale? De tal manera que esa es la frontal por P. ¿Vale? ¿Visto la idea? Me da igual con qué datos me coloquen los elementos, que al final yo lo único que tengo que hacer es determinar por pertenencia a cualquiera de los elementos que me hayan dado, yo soy capaz de sacarme horizontales y frontales de plano. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Bueno, pues estas son las rectas notables. ¿Por qué son importantes las rectas notables? Porque las rectas notables, como hemos visto, están en verdadera magnitud. Si yo tengo esa horizontal de ahí, yo sé que esta horizontal que yo tengo aquí la tengo colocado en verdadera magnitud. Aquí está colocada horizontal, aquí está colocada en verdadera magnitud. Estoy a un solo paso de poder ver esta recta colocada de punta mediante una proyección auxiliar.
Y eso es lo siguiente que vamos a ver. Proyecciones auxiliares y su utilización para colocar los planos y las rectas en posiciones favorables. Venga, borramos aquí. Y empezamos con lo que es realmente lo importante en la clase de hoy, que son proyecciones auxiliares. Y vamos a ponerle aquí el título. Proyecciones auxiliares. Vale. Yo voy a entrar aquí. Estoy ya acostumbrado a las tres proyecciones. Pues yo tengo esta caja de Smith de aquí y sé que si la miro desde arriba, pues tengo esta vista de aquí, que es la vista prima. Si la miro desde acá, tengo esta caja de Smith segunda, y si la miro desde el lateral, pues tengo esta caja de Smith tercera, ¿vale? Son tres proyecciones normales y corrientes y no estoy haciendo nada raro. Pero en ocasiones tendré piezas que serán menos sencillas que una caja de Smith. Tendré piezas en las que yo tendré, por ejemplo, una caja inclinada, una cara inclinada, como es esta de aquí, ¿vale? Yo tengo esta pieza de aquí, en la que yo tengo esta cara inclinada de aquí. Y entonces en esta pieza yo puedo volver a decir, bueno, pues yo efectivamente tengo una planta, por así decirlo, tengo una proyección prima en la que yo puedo ver esta pieza de acá. Esa proyección prima veremos que en realidad tendré que hacer una rotura para no ver los elementos que están fuera de plano. Yo llegaré aquí y romper esto de aquí. Y luego tendré aquí esta proyección vista desde arriba, en el que yo veo aquí esta pieza inclinada. Vale. Pero una proyección tercera no me deja ver esta circunferencia en verdadera magnitud. Si yo veo esa circunferencia desde esta postura de aquí, voy a ponerlo un poquito más inclinado para que se vea más exagerado, si tú ves esta proyección tercera desde esta posición de aquí, esta circunferencia que yo tengo aquí, que realmente es una circunferencia, vosotros la estáis viendo como una elipse. Entonces eso no me vale, no me funciona. Yo voy a tener que hacer una proyección auxiliar en la que yo acabe viendo esta pieza la tengo así y lo que hago es hacer una proyección auxiliar en la que yo acabe viendo esta cara de aquí en verdadera magnitud, ¿vale? Y aquí me faltan ciertos elementos relacionados con representación normalizada, pero bueno, más o menos para que tengamos una idea de qué estamos haciendo, ¿vale? Si yo tengo una pieza como esta, no me vale simplemente con hacer un tres vistas en la que no doy la información necesaria, sino que yo necesito hacer una proyección auxiliar según una dirección diferente a simplemente mis tres ejes que yo tengo aquí, ¿vale? Ya sabéis que tengo aquí, en realidad están colocados así, pero bueno. Yo tengo aquí estos dos ejes, que aquí se ven como estos y aquí se ven como estos, ¿vale? No me vale simplemente hacer una proyección en la dirección de los ejes, X y Z normales, sino que yo tengo que hacer proyecciones según otras direcciones diferentes, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es estar cómodos con la operatividad de la determinación de proyecciones auxiliares. Y para eso tenemos pues este segmento de aquí, ¿vale? Yo tengo aquí este segmento, que yo lo tengo en el espacio, y yo efectivamente pues tengo este segmento en el espacio. Esto, cuando lo miro desde arriba, tengo aquí la proyección A', cuando lo miro desde arriba tengo esta proyección B', y cuando lo miro desde el lateral, pues tengo esa proyección segunda y esa proyección A segunda y esa proyección B segunda. De tal manera que yo lo que tengo son esta pareja de proyecciones y lo que hago es abatir dos de ellas para llegar a ese segmento AB que nosotros tenemos ahí. Y lo que yo os estoy diciendo es que no solamente puedo proyectar según esta dirección, es decir, doblar el papel y abatir eso para ver esa vista desde esa dirección A segunda, B segunda, sino que yo puedo abatir el papel y hacerlo desde cualquier dirección. Yo, por ejemplo, puedo abatir el papel en esta dirección de acá, o en esta dirección de acá, o en esta dirección de acá. Fijaros que yo tengo infinitas direcciones en las cuales yo voy a obtener una proyección distinta de este segmento en el espacio, ¿vale? Sin embargo, ¿qué permanece constante en todas esas proyecciones sin importar cómo las haga yo? Pues lo que permanece constante en todas esas proyecciones sin importar qué hago yo es la diferencia de alturas que hay entre estos dos puntos. Me ponga como me ponga yo, este incremento de Z que yo tengo entre A y B, la diferencia de alturas que hay
entre la bola rosa y la bola azul, da igual en qué dirección la mire, que siempre vas a tener la misma incremento de alturas entre la bola rosa y la bola azul. Y ese es el procedimiento que empleamos. Si yo ahora quiero determinar la otra proyección de este segmento AB, yo lo que hago es elegir una dirección de proyección. Pues, por ejemplo, vamos a proyectar según esta dirección de acá. ¿Vale? Según esta dirección de acá, y dices, bueno, pues según esta dirección de proyección, A cuarta y B cuarta tienen que estar colocados por aquí en algún lugar. ¿Vale? ¿Dónde? Pues en algún lugar, no lo tengo exactamente claro. Ahora, colocas el primero de los dos puntos que tú tienes. Fijaros que la idea es, necesitas una dirección de proyección y lo que haces es, pues esta es mi dirección de proyección para las cuartas. Y fijaros que siempre dejamos las terceras para la proyección de perfil y tiramos a otro número extra, pues en este caso cuartas, quintas, etcétera. ¿Vale? Entonces, en esa dirección, tú lo que haces es poner una referencia de zetas. Tú lo que dices es, bueno, pues si yo tengo aquí mi figura en altura, yo lo que quiero ver es una referencia de zetas. Voy a coger el punto más bajo, que es B, es ese punto más bajo, y voy a poner una referencia de alturas para el punto B en esta nueva dirección. Y voy a decir, bueno, pues en esta nueva dirección que yo estoy trabajando, voy a colocar mi punto B cuarta donde a mí me dé la gana. Este punto de aquí va a ser B cuarta. ¿Vale? ¿Y qué sé yo? Que el punto B es el punto más bajo de todos los posibles. Pues perpendicular a la dirección de proyección, yo tengo una referencia de alturas, que será esta de aquí. La Z crece aquí en esta dirección, exactamente igual que la Z crecía aquí en esta dirección. ¿Qué sé yo acerca del punto A? No se ve muy bien, pero lo que quiero es poder dibujaros con esto. Yo sé que el punto A está a esta diferencia de alturas, que se corresponde con la diferencia de alturas real que hay entre estos dos puntos en el espacio, y si te llevas esa diferencia de alturas por acá, lo que haces es colocar la otra proyección a cuarta. Y por lo tanto, determinas también la otra proyección de ese segmento S cuarta. ¿Vale? Y si tú ahora coges este punto, este segmento, que lo tienes aquí en el espacio, lo que hemos hecho ahora es decir, bueno, pues yo ahora esto lo estoy mirando según esta dirección y efectivamente esas son las dos proyecciones de ese segmento según esta dirección. Y esto mismo lo podéis repetir en cualquier dirección que a vosotros os dé la gana. Siempre que tengáis una proyección auxiliar, tenéis una proyección que yo llamo proyección bisagra, que en este caso es la proyección prima. Tenéis las cotas que se separan de esa proyección bisagra, que tendrán que ser un vector que aquí sobresale del papel, es el boli que sobresale del papel. En esta dirección irán para acá y en esta dirección de proyección irán para acá. Y lo único que tenéis que hacer es coger estos incrementos de z que tenéis en esta dirección y llevaros ese mismo incremento de z que tenéis aquí en esta otra dirección. ¿Vale? Y aquí tenéis el incremento de z entre A y B. Y de esa manera determináis la otra proyección del punto A. Y esto, insisto, lo podéis hacer en cualquier dirección. Si en vez de hacerlo en esta dirección, pues lo hacéis en esta otra dirección, pues volvéis a obtener lo mismo. Volvéis a tener que el punto B es el que está más bajo, el punto A es el que está más elevado y la diferencia entre cotas entre ambos sigue siendo el mismo incremento de z que tenéis en esta proyección de aquí o en esta proyección de aquí. ¿Visto alguna duda con esto? ¿Puedes hacerlo un poco así rápido en pizarra, por favor? Sí, voy a hacerlo. De hecho, esto simplemente es una figura de análisis. A partir de ahora todo lo voy a hacer en pizarra. Vamos a hacer proyecciones auxiliares de un segmento en pizarra. Entonces, yo tengo aquí un segmento con su A segunda, su B segunda, A prima, B prima. ¿Vale? De tal manera que tengo este segmento S segunda y este segmento S prima. Y ahora voy a hacer proyecciones auxiliares de este segmento. Y las podéis hacer, lo que yo os decía, en cualquier dirección. Hay algunas direcciones que son más inteligentes, porque me van a permitir deducir ciertas cosas. Pero, como veremos, esto lo vamos a utilizar para resolver problemas en los que tengo
4 o 5 elementos, entonces habrá un elemento que será el que me dice cómo quiero hacer la proyección auxiliar, pero luego el resto de los elementos los tendremos que llevar de la misma manera, ¿vale? Entonces yo voy a elegir una dirección de proyección. Voy a elegir que voy a proyectar según esa dirección de proyección 1, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que digo? Tomo una referencia de alturas. Cojo el punto que está más bajo, el punto que está más cercano de las proyecciones primas, y esta es mi referencia de zetas. Y ahora aquí, a cualquier distancia, puedo coger en cualquier punto. Lo que estoy haciendo básicamente es coger el punto, colocar el punto a tercera, digo a cuarta. Cuando yo coloque el punto a cuarta, lo coloco por ejemplo aquí, pues eso me fija automáticamente esta referencia de zetas. ¿Vale? Una vez yo tengo esa referencia de zetas, este es el incremento de z entre A y B, coges ese segmento, te lo llevas para acá y ahí tienes el incremento de z entre A y B. Sabemos que B tiene que estar alineado con la dirección de proyección, sabemos que tiene que tener ese incremento de cotas con respecto al otro elemento, pues ese de ahí tendrá que ser B cuarta y por lo tanto ese de ahí tendrá que ser S cuarta. ¿Listo? Fijaros que esto vale para cualquier dirección de proyección. Insisto, yo puedo ahora mismo decir, bueno, pues ahora voy a hacerlo según esta dirección de proyección 2. Y en esta dirección de proyección 2, A y B tienen que estar en esa línea. Estoy haciendo una dirección de proyección que es paralela a S'. Pues una vez más, yo coloco uno de los puntos, en este caso a quinta, tengo mi referencia de alturas, z, y si me llevo el incremento de zetas que tengo ahí, el incremento de z entre A y B, pues eso me determina aquí la posición de B quinta y la posición de ese segmento quinta. ¿Vale? Lo puedo hacer según cualquier dirección. ¿Visto ahí? ¿Se ve mejor así? Una cosa, lo de y el incremento de altura en la serie S', sí. La recta perpendicular, o sea, esa la eliges donde quieras. El incremento de altura. Vamos a ver, tú lo que estás haciendo es estás mirando cuál es la cota que se separa del plano de las primas, ¿vale? Sí. Entonces, la cota en esta dirección o en esta dirección, pues es la misma, ¿vale? Ahora, ¿en qué dirección estás haciendo la proyección? ¿Qué es lo que a ti te dice que esta dirección de proyección 1 o esta dirección de proyección 2 sea una buena idea? Eso es un problema aparte. Yo lo que quiero que veas es que para cualquier dirección que tú cojas, tú tienes esa pareja de puntos, ¿vale? No sé si eso está relacionado con la pregunta que me estabas haciendo o no. Sí, bueno, más o menos. O sea, es que no sé, en el paso en el que trazas o sea, la línea naranja perpendicular en la serie S', vale. en la que haces. Es que la prima no la he trazado en ningún momento. No hay ninguna línea naranja en las primas, de ahí mi confusión. No, ya, a ver, pero es que, o sea, no es como. No sé cómo determinar, no la distancia entre A' proyectada y la A'. O sea, es. A ver, A' no sé, es A proyectado. ¿Te refieres A en el espacio y A'? Sí. Pues, eso te da exactamente igual. Tú lo que tienes aquí es un segmento en el espacio. Por aquí esto está colocado así. ¿Dónde está? Te da igual. Tú fíjate que lo pongas más arriba o lo pongas más abajo, tú lo ves exactamente igual. Exactamente igual que si tú este segmento lo pones así o lo pones así, pues en el fondo te da lo mismo. A ti lo único que te interesa es cuál es la diferencia de altura entre el punto A y el punto B. Y la diferencia de altura entre el punto A y el punto B da igual de su posición. Aquí tú no tienes un suelo determinado. Tú lo único que tienes es una diferencia de alturas entre dos puntos. ¿Vale? Vale. Entonces, como te da exactamente igual a qué altura esté, pues simplemente dices, vale, pues cojo de todos los elementos que tengo en mi problema, que en este caso son solamente 2 puntos, el más bajo de todos, que es A. Y lo que me fijo es cuál es la diferencia de altura que hay entre A y B. Pues ese es el incremento que tú ahora te llevas a esta proyección de aquí, que se ve así, o a esta proyección de aquí, que se ve así. ¿Vale? Sí, Pero vale. Lo único que tienes es diferencia de alturas entre estos dos elementos. Y estos son distintas proyecciones auxiliares simples. De las proyecciones auxiliares simples, ¿cuál es la que tiene más sentido? ¿Cuál es la que aporta más información?
Pues una proyección que sea perpendicular a la dirección de S'. Si yo cojo ahora una dirección por acá, dirección de proyección 3, la particularidad de la dirección de proyección 3 es que es perpendicular a S', ¿vale? Pues si ahora repetimos el proceso, coloco el punto A sexta, donde a mí me dé la gana, eso me define aquí una referencia de alturas, ¿vale? En esa referencia de alturas me llevo el incremento de Z entre A y B y eso me determina la posición del punto B, sexta, ¿vale? Fijaros que lo que hemos hecho aquí, en esta proyección que hemos colocado, este segmento S sexta, tiene la ventaja de que está en verdadera magnitud, porque si yo giro la hoja, las primas y las sextas, S está colocado como frontal, está colocado paralela a la dirección de proyección, ¿vale? Yo tengo paralela al plano de proyección, perpendicular a la dirección de proyección. Ese segmento que yo tengo ahí, S, lo proyecto en una dirección que es perpendicular y entonces yo ya tengo S sexta en una verdadera magnitud, ¿vale? Y estoy viendo cuánto mide ese segmento. Ese es el equivalente a si esta A sexta la coloco justo encima de A', ese era el abatimiento que hacíamos para determinar la verdadera magnitud del segmento S. Pero veremos para problemas de distancias y demás que la colocación de una recta en verdadera magnitud nos puede resultar útil. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Visto esto? Sí, yo. Dime. Que yo no entiendo la distancia entre, por ejemplo, A' y A cuarta o A' y A La que te dé la quinta. gana. Esto es lo que te estoy diciendo. Si tú llegas a esta proyección, lo puedes colocar donde a ti te dé la gana. No hay ningún tipo de referencia. Tú lo que estás diciendo es, yo tengo este segmento y ahora lo quieres ver según una dirección. ¿Dónde lo colocas? Pues donde quieras. Lo puedes colocar aquí, o lo puedes colocar aquí, o lo puedes colocar aquí. El problema es el mismo. Lo único que estás haciendo es desplazarlo. Entonces, me da exactamente igual. Tú puedes colocarlo aquí o puedes colocar aquí a séptima y con el mismo incremento de zetas, B séptima. Me da exactamente igual. El problema es el mismo. Los incrementos de cotas que tienes aquí son exactamente los mismos. ¿Qué más te da que esté un poquito más lejos que esté un poquito más cerca? Es el mismo problema. ¿Vale? Entonces, escoge tú arbitrariamente la posición que te dé la gana. Si es que da exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale, gracias. Vale, entonces, una vez visto eso, eso es una proyección auxiliar simple. Lo que me permite es pues, llegar a un problema y simplemente dar otra proyección auxiliar. Podéis ver que podemos hacer 50 de ellas. Puedo hacerlo en cualquier dirección aquí. Para cada dirección que yo tengo aquí, de sub 1, de sub 2 y de sub 3, yo tengo el mismo incremento de zetas, el mismo incremento de cota que se separa del plano de las primas y eso me permite determinar una proyección auxiliar que tiene como bisagra la proyección prima. Fijaros que podía hacer exactamente lo mismo en el plano de las segundas. Yo en el plano de las segundas puedo decir, bueno, pues voy a coger aquí una dirección de proyección 4, por ejemplo, y lo voy a hacer ahora, pues lo voy a hacer ahora aquí en perpendicular a esta dirección, ¿vale? Y yo hago una dirección de proyección 4, donde la dirección de proyección 4 tiene la particularidad de que es perpendicular a esa segunda. Bueno, pues fijaros que ahora yo lo que estoy haciendo son proyecciones auxiliares que tienen como pie la proyección segunda. En este caso, lo que tengo que fijarme es cuál es la cota que se separa aquí de mi proyección segunda. Y esa es la referencia de cotas que tengo que tomar. Y es una referencia de cotas que es completamente diferente a estas otras tres proyecciones que yo tengo aquí. Si yo lo entiendo bien para las proyecciones prima, y entiendo bien que, vale, si esta es la proyección prima, lo que estoy mirando es cuál es la cota que se separa de mi papel, pues fijaros que hacer lo mismo para las proyecciones segundas, terceras o lo que sea, es exactamente igual. Lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues le giro la hoja y ahora considero que esto es mi suelo y lo que estoy mirando es cuál es la cota que se separa de mi suelo. ¿Cuál es la cota que se separa de mi suelo? Pues en este caso
esta cota de ahí, que podemos llamarla por su nombre, que es Y, o la podíamos haber fijado en cualquier, le podíamos haber llamado cota. Yo a partir de un determinado momento ya no trabajo con X, Y o Z, porque en realidad ya empiezas a dejar de tener X, Y o Z. Esto simplemente es la cota que se separa de la proyección segunda. Y la cota que se separa de la proyección segunda es tal que, pues B tiene un incremento de Y entre A y B, que es ese de ahí. ¿Vale? Entonces, para esta proyección de acá, ¿qué es lo que hago? Pues lo mismo. Coloco el punto que está más cercano aquí. ¿Dónde? Donde a mí me da la gana. Lo puedo colocar más cerca o más lejos y el problema es igual. Ya voy por, venga, esta va a ser la séptima. Coloco ahí A séptima. Coloco mi referencia de Is en perpendicular. Y ahora qué sé yo, que tengo un incremento de Y, que es este de aquí. Y eso me determina la posición de la Y en esa dirección, de la P en esa dirección. Estoy dentro de encuadre, sí, a duras penas. B, y aquí tengo mi segmento. Y fijaros que en este caso, pues también estará en verdadera magnitud. Esta referencia la puedo colocar más cerca o más lejos. Si la coloco exactamente encima de esa segunda, pues lo que estoy haciendo es el abatimiento para la determinación de esa verdadera magnitud que os contaba Javier hace una semana. Si lo hago en cualquier otra dirección, pues da exactamente igual. Siempre es lo mismo, siempre es proyección bisagra, cota que se separa de la proyección bisagra en una dirección, en otra dirección. ¿Visto? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, yo lo que no acabo de entender es por qué al hacerlo en perpendicular lo tienes en verdadera magnitud. Vale. Tú fíjate que si tú tienes este segmento y lo tienes colocado aquí, ¿vale? Si tú lo haces, este segmento lo tienes colocado aquí en el espacio, si tú haces una proyección auxiliar de tal manera que ese segmento ahora es una frontal, pues ese segmento tiene que estar en verdadera magnitud. Si tú quisieras determinar la verdadera magnitud del segmento en esta proyección, tú lo que harías es decir, bueno, pues me cojo el incremento de cotas que tienen estos dos puntos, que es 0, y me lo llevo aquí en perpendicular. Y eso me determina la verdadera magnitud. Pues el incremento de las cotas que tienen en esta proyección, el incremento de las cotas que se separan de este elemento es 0, pues el segmento tiene que estar ya en verdadera magnitud. ¿Vale? Cuando tú tienes una recta que es paralela a uno de los planos de proyección, se ve en verdadera magnitud en esa manera. Si tú tienes una horizontal, en la H' se ve en verdadera magnitud. Pues tú lo que estás diciendo aquí en esta proyección es que lo que tienes es una frontal. Y si no ves bien las frontales, ¿qué es esto para ti? Esto es una horizontal, es una recta que está horizontal porque está perpendicular a la dirección de proyección y por lo tanto en esta proyección lo estás viendo en verdadera magnitud. Tienes esta horizontal de aquí y en esta proyección la estás viendo en verdadera magnitud. ¿Vale? ¿Visto? Vale, sí, ya lo he entendido, gracias. Ese es el concepto que tenemos ahí. No tiene ningún misterio adicional. Entonces, esto, lo que estábamos diciendo, son proyecciones auxiliares simples. Desde A', pues tengo aquí las cuartas, las quintas y las sextas. Son proyecciones auxiliares simples. Desde las segundas saco las séptimas. Es una proyección auxiliar simple. El siguiente paso es pasar a las proyecciones auxiliares dobles. Es aquellas proyecciones auxiliares en las que de las primas paso a las cuartas, por ejemplo, y ahora de las cuartas paso a otras adicionales. Entonces, esto lo puedo hacer simplemente pues, por practicar un poquito, podría hacerlo aquí, o lo puedo hacer con un cierto sentido, y es con la intención de obtener algo. Entonces, voy a seguir en esta de prácticas que estamos haciendo, que estamos poniendo millones de proyecciones una encima de la otra, y luego lo limpio un poquito y repito el proceso sin más guarrería. Entonces, dime. ¿Cómo sabes qué punto coger? O sea, por ejemplo, tú hayas cogido, en la última que has hecho, has cogido A en un punto donde has querido, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes si coger A o B? Puedes coger B también, lo único que tienes es que necesitas ser consistente. Tú escoges uno de los dos y desde esta proyección, si tú vienes desde esta proyección, A está más cerca y B está más lejos.
Pues en esta proyección A está más cerca y B está más lejos. Si decides hacerlo según otra dirección, otra proyección, voy a hacer una proyección aquí rapidota, lo voy a hacer en la proyección de las terceras, por ejemplo, ¿vale? Esta de aquí. Si tú te vienes en esta dirección, tú puedes colocar primero el punto B, decir, vale, pues este es B tercera. Pero ahora, ¿qué es lo que tienes que fijarte? Que el incremento de I que tienes aquí, el punto A está más cerca de la proyección segunda que el punto B. Entonces te tienes que llevar ese incremento de cotas que tienes ahí, este incremento de Is, de tal manera que te resulte que efectivamente el punto A esté más cerca que el punto B. Entonces, en ese sentido, lo más cómodo para asegurarte de que no se te van a montar los dibujos es desde tu proyección bisagra, el primer punto que te encuentres en la otra proyección, que en este caso es A', ese es el primero que coloques. Porque así te aseguras que todo lo demás que hace te queda más lejos y por lo tanto no se te va a montar uno encima de otro. Pero puedes coger literalmente el que te dé la gana. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, y esto me daría aquí este S tercera. Y dicho lo cual voy a borrar un poquito porque si no esto se me va a ir al carajo. Vale, lo que quiero que veáis ahora de las proyecciones auxiliares segundas es que una vez que yo ahora voy a poder seguir trabajando con esta S' y esta S cuarta. Bueno, pues lo primero que puedo hacer cuando hago eso es olvidarme de todo lo demás. Todo lo demás que he hecho hasta ahora no lo necesito absolutamente para nada. ¿Vale? Me olvido de esto, me olvido de esto, me olvido de esto, me olvido de esto. Y en el fondo, una proyección auxiliar doble no es más que quedarme con estas dos proyecciones. ¿Esta proyección viene de otra proyección distinta? Sí, pero a mí eso me da igual. Me olvido de eso. Yo simplemente me quedo con esto. Con las dos proyecciones con las que yo ahora quiero trabajar. En este caso, S' con su A' y su B' y S sexta con su A sexta y su B sexta. Y ahora lo que estoy haciendo es otra proyección simple. Exactamente igual. Lo que pasa es que ahora utilizo como bisagra esta S que yo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, en esta posición, fijaros que yo ya tengo la recta S está colocada en una posición favorable. Todos los puntos de S, si ahora yo me fijo en esta... Si yo me fijo en esta referencia de cotas que yo tengo aquí, pues la cota de A y la cota de B es la misma. Entonces, en ese sentido, ya tengo esa posición favorable de la que hablábamos. Y si ahora yo proyecto según esta dirección, por ejemplo, pues efectivamente me llevo la referencia de cotas. ¿Y qué me encuentro? Que tanto el punto A 9 como B9 pues están a la misma cota según estas dos proyecciones. Insisto, que sería la I en esta nueva pareja, por ejemplo, pero insisto, me da igual el nombre que tenga y lo tengo colocado así. ¿Qué otra dirección de proyección es realmente interesante y es la que voy a emplear ahora? Esta dirección de proyección de acá. Si yo cojo esta dirección de proyección de acá, que es la del segmento AB, donde el segmento AB o el segmento S ya estaba colocado en una posición favorable, pues si yo ahora cojo esa dirección de proyección, yo sé que A décima y B décima están en algún sitio de esta recta. Si yo cojo mi referencia de cotas, pues ¿con qué te encuentras? Con que el punto A y el punto B me quedan encima. Lo que hago yo aquí es, si yo tengo este segmento de acá, que yo veo en posición favorable, aquí ya lo veo en verdadera magnitud, si ahora proyecto según esta dirección, lo que hago es verlo de punta. Yo veo todos los puntos de ese segmento, los veo colocados uno encima del otro. Y esa posición es una posición extremadamente favorable porque, como veremos un poquito más adelante en la clase de probablemente la semana que viene, todas las distancias a un segmento de punta son triviales. Entonces, pues es una posición muy cómoda. ¿Vale? De tal manera que yo puedo determinar ahí una proyección auxiliar doble. A partir de yo aquí tenía mi prima, me olvido de ella, obtengo esta sexta porque he hecho unas cuantas más y luego obtengo esta décima y ahí tengo colocado la recta esa de punta. Y el procedimiento siempre es el mismo. Bisagra,
en esta bisagra tengo la cota que sobresale de la bisagra, que aquí va para acá, pues aquí va para acá y aquí va para acá. Siempre es exactamente igual. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Vale, pues entonces vamos a trabajar un poco con proyecciones auxiliares y lo que vamos a hacer es vamos a ir a proyecciones auxiliares hechas con cabeza. En este caso voy a coger un problema en el que a mí me han dado una horizontal y una frontal que definen un plano. Y me dan otra recta, la que sea. Me dan esta recta A segunda y esta recta A'. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una proyección auxiliar y lo voy a hacer en la dirección de H'. ¿Vale? Voy a coger y voy a decir, bueno, pues cojo esta dirección de proyección, donde la dirección en las primas, la dirección de proyección prima es paralelo a H'. Y ahora voy a empezar a trasladarme elementos de este problema. Entonces, fijaros que yo, pues efectivamente, si yo cojo esta dirección de proyección, lo que tengo que hacer es empezar a trasladarme puntos y rectas y necesito puntos para poder determinar cotas. Entonces voy a coger aquí este punto P segunda con su P', ese va a ser uno de los puntos que voy a trasladar. Y ahora voy a coger más puntos adicionales, que es, voy a coger este punto de aquí, F segunda, que lo tengo aquí como F', y voy a coger este punto de aquí, A segunda, que lo tengo aquí como A', y este punto B segunda, que lo tengo aquí como B'. ¿Vale? Yo voy a coger todos esos puntos y los voy a trasladar. Los puntos A y B están todos a la misma altura y los puntos A y F están todos a la misma altura. De tal manera que lo que yo tengo aquí es, esta es mi referencia de Is, de Z, mejor dicho, y solamente tengo dos cotas posibles. O están a la cota 0 o están a esa cota de ahí. ¿Vale? Bueno, pues me empiezo a llevar puntos y digo, yo puedo llevarme el punto P, me puedo llevar el punto A, todo esto en la dirección de H, me puedo llevar el punto F y me puedo llevar el punto B. Voy a trasladar todos esos puntos y voy a ver cómo me queda el problema. Bueno, pues coloco una referencia de alturas. Esta referencia de alturas la coloco donde me dé la gana. Insisto, lo podría haber colocado más alto o más bajo. ¿Y qué me encuentro? Con que en la referencia de alturas tengo el punto P, P cuarta, y en la referencia de alturas tengo el punto B, B cuarta. Y ahora, a un incremento de Z, que es este de aquí, tendré el punto A cuarta y al mismo incremento de Z tendré el punto F cuarta. ¿Vale? Donde lo que he hecho ha sido llevarme este delta de Z, que es este delta de Z. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a terminar de pintar todas estas rectas. La recta A cuarta va por el punto A y por el punto B. ¿Vale? La recta F cuarta va por el punto P y por el punto F. ¿Y qué pasa con H cuarta? Pues fijaros que todos los puntos de H están todos en la referencia de alturas. Todos los puntos de H me quedan colocados encima del punto P. La recta horizontal que yo tenía por acá, al proyectar según la dirección de H', me queda que H cuarta
es exactamente igual al punto P cuarta, eso quiere decir que esta recta está de punta. ¿Visto? Perdón, podría ser un poquito más despacio. Sí, vale. A ver, lo que estoy haciendo aquí es proyectar el problema entero según la dirección de H', de tal manera que cogemos estos incrementos de cotas de aquí y sabemos que el punto P tiene que estar alineado, el punto A tiene que estar alineado, el punto F tiene que estar alineado, el punto B tiene que estar alineado, y ahora te llevas este incremento de cota que tienes aquí para determinar P, A, F y B. ¿Vale? Más o menos. Vale, sí. Entonces ya tienes la proyección cuarta de la recta F, que te queda esta de aquí, de la recta H, que te queda colocada de punta, y de la recta A, que pasa por A y por B. ¿Cierto? Sí, sí. Vale, pues ¿qué pasa con todas las demás rectas del plano que está definido por H y por F? Fijaros que yo tenía este plano de aquí, que estaba colocado con una cierta inclinación, he proyectado según la dirección de esta horizontal, y fijaros que este plano me queda proyectante. Todas las demás rectas del plano pi definido por H y por F, yo tengo un plano pi sub 1 o pi directamente, que está definido por la horizontal y la frontal. En esa proyección cuarta, todas las rectas del plano me quedan una encima de otra. Este cambio de plano lo que ha hecho ha sido colocar el plano como proyectante, ¿vale? De tal manera que todas las rectas del plano coinciden una encima de la otra. Si son horizontales, las veo colocadas de punta. Si son con cualquier otra inclinación, pues las veré aquí, donde quiera que sea que estén. ¿Vale? ¿Visto eso? Bueno, pues eso quiere decir que la intersección entre el plano pi y la recta A en esta proyección es inmediata. Este es el punto I cuarta. Y ahora yo puedo llevarme esta proyección y tener aquí I' y llevarme esta proyección, o sea, simplemente el punto I es igual a la intersección de A con el plano pi. En la proyección cuarta se ve proyectante el plano pi, con lo cual la intersección es inmediata. Y ahora lo único que tengo que hacer es determinarme las otras proyecciones de I para resolver este mismo problema de intersección recta-plano de otra manera diferente. Fijaros que esta metodología de resolución pues muy eficiente no es. Fijaros que en realidad al haber determinado A y B, pues prácticamente al determinar F, con que hubiéramos determinado el punto que estuviera colocado aquí, esa intersección la hubiéramos podido determinar de una manera muy sencilla sin necesidad de hacer este cambio de plano. Pero este cambio de plano lo que me permite es, como veremos más adelante, problemas de reflexión, problemas de distancias, me permite resolverlos de una manera muy sencilla. ¿Vale? Entonces, en esta parte tenemos dos cosas distintas. La primera, darnos cuenta que en un problema complejo, un problema con 3 rectas, no tiene más, llevarme a una tercera proyección es un tanto laborioso porque me tengo que llevar me tengo que llevar los puntos y me tengo que llevar pues n puntos hasta que al final acabo teniendo mi problema en esta otra posición. Pero también me doy cuenta que hay muchos problemas que colocándose en una posición favorable, la solución me queda trivial. ¿Vale? Y el procedimiento es siempre el mismo. Proyección bisagra, cota que sobresale de la proyección bisagra, en este caso las tetas, la mido en las segundas en este caso, me la llevo a las cuartas en este caso. ¿Vale? ¿Alguna duda de cómo funciona esto? Yo no veo el cambio de plano, o sea, no entiendo muy bien. Vale, lo que estás haciendo aquí es, tú estás diciendo que tú tienes este plano de acá, que tú tienes definido por una horizontal, esta horizontal, y lo tienes definido por esta frontal, ¿vale? Y este problema tú lo estás viendo en esta posición, una de ellas, y en esta otra posición, otra de ellas, ¿vale? Más o menos. Si los cambios de plano no son más que decir, este problema tú lo puedes mirar desde cualquier dirección.
Y de esa manera lo que acabas teniendo son distintas posiciones para este plano. Lo estás viendo así, lo estás viendo así, ¿vale? Pues hay una posición que es favorable, que es esta de acá, en la que tú lo que acabas viendo es todo el plano al completo, lo ves como una sola recta. Esto es lo que ves como tu plano y eso es lo que estás colocando aquí. Si tú este problema lo miras según la dirección H', al mirarlo de canto, lo que te quedas es que todas las rectas del plano, todas las rectas de este posavasos, las ves colocadas unas encima de otras. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes aquí además? Además de tener ese plano, que es el que te está motivando la dirección de la proyección, tú tenías una recta por aquí, la que sea. Pues, por ejemplo, esta recta de acá. ¿Vale? Y esa recta estaba colocada donde fuera. Si tú la tenías en esta proyección se quedaba así, si tú la tenías en esta proyección se vería así, lo que fuera. Pues si lo haces en la proyección esta de acá, pues la recta te queda, voy a ponerla más o menos, también te queda colocada en esa nueva proyección. Y cualquier recta que tú tengas aquí, con este plano que está colocado proyectante, su intersección es inmediata. Porque como el plano está proyectante, la intersección aparente es una intersección real. Y eso te permite sacarte ese punto de intersección que tienes ahí. ¿Vale? Entonces aquí hay dos cosas distintas. Un primero que es la operatividad de proyecciones auxiliares. Vamos a ver más adelante que, sobre todo cuando vayamos a la parte de normalización, vamos a tener piezas razonablemente complejas, como esta de aquí, y vamos a tener que trasladarnos la pieza al completo en distintas proyecciones auxiliares. Y en este caso, por ejemplo, que es una pieza de examen que me hice el año pasado, normalmente tengo una impresión 3D, pero el año pasado me la acabé diciendo yo, vamos a ver que necesitaremos proyecciones auxiliares dobles para poder ver lo que está pasando en esta cara de oblicua de aquí. Entonces necesitamos ser capaces de operar con las proyecciones auxiliares y tener claro cómo estamos trabajando este incremento de cotas en las dos direcciones. Y en otro caso es el problema de cómo simplifico problemas mediante proyecciones auxiliares. Y me estoy yendo de la clase, o sea que por eso, por mí, ya cortamos aquí. Más o menos visto un poquito la idea. O sea, la clase está determinada. Ya estos son dudas de fin de clase. La idea es que si tú puedes mirar un problema desde una posición favorable, pues puedes obtener soluciones más cómodas a ese problema. Y para cualquier plano que tú tengas, si tú tienes una horizontal o una frontal de plano, la proyección en la dirección de H' o de F segunda te coloca el plano proyectante y te simplifica el problema de manera inmediata. ¿Vale? Vale, sí. Gracias. Trabajaremos más sobre esto. O sea, esto lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo más proyecciones auxiliares y veremos cuando lleguemos a los problemas un poquito más complicados de reflexiones cómo esta resolución pues, puede ser más o menos igual de trabajosa que la otra. Para determinar una intersección recta plano yo no te recomendaría nunca que lo hagas así porque es muchísimo más fregado, es muchísimo más lío. Pero hay otros problemas de distancias que puede ser más sencillo hacerlo así. Venga, eso es todo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, cortamos la grabación aquí.